Muchas gracias, secretaria técnica. Pasamos ahora a la exposición del parlamentario andino, señor Juan Carlos Ramírez Lariz Beascoa, respecto a los alcances del marco normativo para la lucha contra la tala y comercio ilegal de madera en los bosques amazónicos de la región andina. Los países involucrados son Colombia, Ecuador y Bolivia, aprobado recientemente en la Cuarta Comisión de Desarrollo e Integración Económica, Producción, Competitividad y Complementariedad, Infraestructura y Energía del Parlamento andino. Damos la bienvenida a nuestro invitado, agradecemos su presencia y lo dejamos en el uso de la palabra. Buenos días. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, secretario. A los congresistas presentes, tanto a los presenciales como a los que están vía Zoom. Yo quisiera, antes de comenzar con lo que se refiere a tala ilegal y su comercio, primero agradecer la invitación del Congreso del Perú y decirles que estamos justamente para esto, para coordinar junto con nosotros que somos el Parlamento andino, todo aquello en lo que podamos ser mutuamente útiles. Nosotros tenemos este marco normativo que lo ha presentado el Perú, pero hay varios otros marcos que se han aprobado durante esta gestión, propuestos por otros parlamentarios, en este caso de Colombia, Chile, Ecuador. Por ejemplo, prevención del embarazo adolescente, por ejemplo, mejora de los sistemas penitenciarios, incluso fortalecimiento de partidos políticos, acceso a la justicia, como otros marcos normativos que nosotros desarrollamos en el Parlamento andino. Y creo que es importante, presidente, que a través de usted se conozca que la ventaja de esto es que es transversal a los 5 países que tienen realidades muy parecidas y se enriquece mucho con el aporte de los expertos de los países que nos acompañan en el Parlamento andino. No quiero dejar de anotar esto porque creo que este es el inicio de una relación mucho más productiva entre el Parlamento andino y el Congreso peruano. Vamos a lo que nos ocupa. El Perú tiene 128 millones de hectáreas, de las cuales 72 millones son los bosques del Perú. O sea, 60%, 56% del territorio peruano son bosques. Es una cobertura forestal. Somos el segundo país que tiene mayor cobertura forestal en Sudamérica. El primero, por supuesto, es Brasil. Y somos el 9º país del mundo en importancia en cobertura forestal. Por eso es que la tala ilegal y el comercio ilegal es para nosotros de primera importancia, tanto su análisis como el proponer soluciones. Por favor, una interrupción solo para decir que no está avanzando el PowerPoint. No sé si es la intención dejar solo el título, pero no está avanzando. No. Muchas gracias, congresista Bustamante. Sí, a través de usted, presidente. No, en realidad esto era el exordio. Ahora viene la presentación. No, a ver, adelante. Adelante. Lo primero y más importante, ¿quiénes han participado? ¿Qué instituciones, qué personas han participado en la elaboración de este marco normativo? Las que tenemos aquí. La Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques de Bolivia, la Subsecretaría del Cambio Climático de Ecuador, de Ambiente y Agua, el Ministerio de Ambiente de Colombia, el Ministerio de Ambiente de Chile, el OSINFOR del Perú, por supuesto, Interpol, el Servicio Forestal del Perú, o sea, SERFOR, el Proyecto Prevenir de USAID, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es decir, con estas instituciones nosotros hemos trabajado intensamente para poder tener una idea clara de este delito que es el tercero en importancia en el mundo. El primero es falsificación, el segundo es narcotráfico y el tercero es la tala ilegal. De manera que tiene una importancia notable. ¿Y quiénes nos han dado aportes sobre el marco normativo? Es decir, no solo reuniones con ellos, sino aportes específicos sobre el documento que estamos presentando y que ya fue aprobado en la comisión respectiva del Parlamento andino. La Subsecretaría del Cambio Climático de Ecuador, el Ministerio de Ambiente de Colombia, OSINFOR, Interpol y el programa de la FAO, que también nos dio aportes sobre el mismo marco normativo, o sea, sobre el documento. La otra.
Bien, ¿cuál es la justificación para el estudio de este problema de la tala ilegal y el comercio ilegal de la madera? En primer lugar, que se pierden entre 10 y 15 mil millones de dólares en recaudación tributaria a nivel mundial. El tamaño de la tala ilegal es de 50 a 150 mil millones de dólares por año. ¿Y por qué varía tanto? ¿Por qué la cifra es tan entre 50 y 150? Porque se imaginarán, el grueso de la tala ilegal es una tala oculta, y entonces establecer los valores económicos es muy difícil. Pero imagínense que esas cifras, 150 mil millones de dólares es 75% del PBI del Perú en el año. O sea, es realmente una cifra muy, muy grande. Es el tercer delito más rentable después de la falsificación y del narcotráfico. La otra. Es una actividad altamente organizada. Altamente, porque claro, mover madera significa mover volúmenes muy grandes, de manera que la organización logística tiene que ser algo muy organizado, ¿no? Tienen acceso a fuentes de financiamiento del tamaño del negocio, o sea, del orden de los 100 mil millones de dólares, ¿no? Entre los países de mayor incidencia está el Perú, junto con Colombia, Ecuador y Bolivia. Esto no exime a Brasil, porque claro, el delito es transfronterizo. Cuando los persiguen en un país, se pasan al otro país y así sucesivamente, ¿no? Es muy, muy ágil el manejo de esta operación. Y se asocia a otros delitos, como la mayoría de los delitos genera tráfico de personas, tráfico de drogas, corrupción, por supuesto, trabajo forzado, de manera que es la fuente de varios otros delitos. La otra. En cuanto a daños ambientales, como son técnicas depredadoras, y no hay que confundir tala ilegal con deforestación, en realidad la tala ilegal no es la responsable mayor de la deforestación, es otra cosa diferente. Pero lo que sí es cierto es que como la tala ilegal preferencia ciertas especies, que muchas veces son especies protegidas, CITES, que están dentro del convenio de 1973 sobre el comercio de las especies de flora y fauna protegidas. Entonces, claro, al entrar y talar las especies más valiosas, esto degrada el ecosistema y lo malogra doblemente. Una, porque estoy sacando las especies más valiosas, y porque estoy rompiendo la cadena del ecosistema. O sea, el impacto en cuanto al medio ambiente es algo realmente importante. No, esto de acá en realidad es fuente Interpol, como podrán ver ahí. La otra. Ahora, hay competencia desleal, porque la tala es una actividad que está regulada en el Perú. Es decir, usted puede tener su concesión, su permiso para la extracción de madera ordenadamente y como debe hacerse. Pero como este delito no paga ningún impuesto, no tiene ningún permiso, o peor todavía, usa permisos de una zona para sacar madera de otra zona y lavar la madera, ¿no? Entonces, no solamente hay un lavado usando permisos de otra parte, sino también hay simplemente tala y se mueve la madera en negro por completo. Hay también esta sumatoria. Y eso es competencia desleal, entre otras muchas cosas, con los que verdaderamente están en el negocio de la tala legal, ¿no? Haciendo como se debe hacer la tala, y compiten con ellos y por lo tanto impactan en el negocio legal. Afecta las remuneraciones porque naturalmente los pagos en la zona son básicamente de esclavitud, ¿no? También eso tiene que ver. Y reduce el valor del bosque porque al extraer desordenada y depredadoramente las especies más valiosas, naturalmente el bosque se desequilibra y reduce su valor en su conjunto. La otra. Ahora bien, la corta o el aprovechamiento no es consecuente con las disposiciones normativas, naturalmente, por eso está la ilegal, ¿no? Tiene diferentes acciones prohibidas y sancionadas, no solo la tala, todos los delitos conexos que he mencionado, no es igual a deforestación, como también mencioné. La causa de la deforestación en gran medida es el cambio de uso de la tierra. Cambio de uso de la tierra es básicamente, y la causa principal es pobreza. Si las personas cortan los árboles 2, 3 hectáreas, los queman, en esa área hacen crecer algunos sembríos, yuca, crían 2 o 3 animales y luego vuelven a cortar el bosque y lo vuelven a quemar. De manera que en realidad no es igual a deforestación. La tala no es el principal componente de la deforestación, ¿no?
Y muchos países no cuentan con una definición con respecto a tala, si son especies protegidas, no son especies protegidas o qué es lo que sucede en el camino. Y como Parlamento Andino, la armonización legislativa es uno de nuestros objetivos principales y por eso nosotros lo que queremos es que haya una armonización que nace del Perú en cuanto a lo que es que la tala ilegal sea vista de la misma manera y legislada de la misma manera por los 5 países del Parlamento Andino. La otra. Ahora, naturalmente el marco normativo tiene una función preventiva y reactiva, ¿no? Primero, lograr incentivos para que la tala de madera sea legal, que se cumpla la normativa, que se cumpla con lo que Serfor y Osinfor demandan, ¿no? Y de esa manera uno puede desarrollar cadenas de valor que tienen que ser estudiadas. ¿Por qué estudiadas? Exportar a la China desde Madre de Dios un container de madera gruesamente cuesta $4.500. Importar de la China la misma madera cuesta $1.000. Entonces, de esa forma no se puede ser competitivo si es que uno realmente no le presta atención a una actividad tan importante como es la actividad de la producción de madera. ¿Y por qué digo producción de madera? Porque son muchas actividades en el camino. Hay almacenaje, transformación primaria, transformación secundaria, acopio, aserraderos, transporte, etcétera, etcétera. Y todas estas actividades generan empleo. Si es que no las tenemos, entonces no generamos el empleo que se debe generar. ¿Cuánto importa el Perú en madera? $350 millones por año. ¿Cuánto exporta? 150 millones. El Perú, que tiene los bosques amazónicos, que tiene 60% de su área forestal, importa 350 millones y exporta 150. O sea, tenemos déficit en la balanza comercial de madera, siendo un país lleno de madera. Eso es una de las cosas que también nuestro marco normativo contempla. La otra. Los objetivos del marco son, en primer lugar, las definiciones, porque cuando uno dice madera ilegal, como dije hace un momento, puede decir madera que tiene permisos, pero que se saca de otra parte, o sea, madera lavada, y también tiene madera clandestina, que es la madera que se tala y simplemente se lleva por canales clandestinos, por completo, sin documentos. Entonces, las definiciones son importantes para podernos referir todos a lo mismo, usando la misma palabra. La acción conjunta, es decir, que los países compartan la base de datos de forma tal que no sea tan fácil para quienes llevan adelante este negocio pasar de un país a otro, simplemente cambian de país y exportan por otro lado. Y eso de decir exportan es mucho decir porque en realidad es un transporte clandestino. De hecho, estábamos viendo que, sobre todo en Colombia, se interdicta muchísimo el tema de la madera ilegal y a cada rato vemos acciones de la policía colombiana incautando tráilers y camiones de madera ilegal. En el Perú, más bien esto sale por otras vías, las vías acuáticas, las vías fluviales también son usadas. Es un transporte multimodal el negocio de la madera, de la tala y del comercio ilegal. La información, compartir las bases de datos de todos los países, por eso nos hemos reunido con las autoridades de los 5 países, para hacer conciencia de que tenemos que tener una base de datos común, de manera tal que los ecuatorianos sepan junto con nosotros qué está pasando en la frontera entre los dos, ¿no? Y entre los demás países del Parlamento Andino. El espacio multilateral, porque efectivamente tenemos que no solamente coordinar las acciones de interdicción, sino también las legislaciones, los incentivos y en cierta medida el trabajo, no en cierta medida, en mucha medida, con las comunidades nativas. Todas estas zonas tienen comunidades nativas que están ahí asentadas desde siempre, cuya colaboración es indispensable si es que uno quiere trabajar legalmente, legítimamente, el tema de la madera y evitar la tala ilegal. Y los incentivos que mencioné hace un momento, porque si no hay incentivos para que las cosas se hagan legalmente, vamos a tener siempre esta lacra que es de tamaños que ya estamos viendo son bastante grandes. La otra. Las estrategias, por supuesto, son regionales, binacionales y sobre todo transfronterizas, ¿no? Esos acuerdos fronterizos que los tenemos con casi todos los países son los que nosotros proponemos se usen y lo decimos así en el marco normativo. No, la gobernanza es la creación del espacio multilateral. Muchos lugares, por ejemplo, el lago Titicaca, tienen gobernanza bilateral. Aquí también hace falta una gobernanza bilateral o multilateral, más bien, para que se pueda controlar esta tala y este comercio ilegal de madera. La información, que es la plataforma regional,
de información con respecto a las especies, cuáles son las especies que más se llevan, si es caoba, si es cedro, si es tornillo, si es chihuahuaco. Y no dejo de anotar una cosa importantísima, los no maderables. Los no maderables son de inmensa importancia y también tienen un tráfico. Y entre los no maderables, no solamente está la miel de abeja, para información de ustedes, señores congresistas, está también la cocona, el aguaimanto, el aguaje, que tienen mucha vitamina A, vitamina C, riboflavonoides. Está la penicilina, producida por un hongo que es el Penicillium notatum. La penicilina para el ser humano es la base para la lucha contra todas las bacterias. Y eso es un no maderable de los hongos de las zonas boscosas, ¿no? Podría dar muchos ejemplos de no maderables. El caucho en su momento, ¿no? Que generan mucho dinero y que no requieren la operación de tala, porque son normalmente sembríos, son del tipo hongos, del tipo frutos. La castaña en Madre de Dios es el mejor ejemplo del negocio de los no maderables, que es muy grande y que puede, por ejemplo, reemplazar a la tala, sobre todo a la tala ilegal. No dejo de mencionarlo porque a veces uno piensa solo en la madera, pero no piensa en lo que hay dentro del bosque. Dentro del bosque lo que hay son maravillas, y entre esas maravillas están los productos no maderables. No es el momento de hablar de otro marco normativo que es sobre tráfico de fauna silvestre, que lo estamos desarrollando y que lo vamos a presentar luego en esta misma comisión. La otra. Bueno, el pacto regional contra la tala ilegal, que es una de las cosas que proponemos en el marco normativo, estandarizar las acciones de los Estados miembros, que en este momento no están estandarizadas, cada uno está actuando un poco de acuerdo a su política nacional y hay que estandarizar. Y por supuesto el intercambio de experiencias, porque hemos encontrado, cuando hemos hablado con las autoridades en Colombia, en Ecuador, en Bolivia y en Chile, claro, la tala es mucho menor, básicamente usan la madera para leña y curiosamente son las personas mayores las que llevan adelante la tala para leña. Chile es más pequeño, no tiene Amazonía, pero Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú sí, por eso nosotros estamos hablando del intercambio que se requiere entre estos países y eso es lo que figura en nuestro marco normativo. La otra. Bueno, eso es lo que tengo, señor presidente, para mostrarles y estoy pues a disposición, nuevamente agradeciéndoles esta buena disposición del Congreso del Perú, a la cual siempre responderemos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, no habiendo preguntas, agradecemos la participación del solamente parlamentario. una pregunta. A ver, perdón. Una pregunta. Yo también una después, por favor. Ok, empecé. Paredes también. Señor después. Morán, por favor. Morante. Quisiera consultarle si es que esta exposición que nos ha hecho y la propuesta que tiene también la ha compartido con la Comisión de Agricultura del Congreso de la República o con alguna otra comisión, porque claro, Relaciones Exteriores nos sirve básicamente para lo que son convenios internacionales, pero si la idea sería uniformizar normas entre los países miembros de la Comunidad Andina, deberíamos de partir por una iniciativa legislativa o algo para uniformizar estas normas en las comisiones correspondientes. Muchas gracias. Muy buena pregunta, congresista. Eso es exactamente lo que vamos a hacer en cuanto esta norma esté aprobada por el Pleno del Parlamento Andino. En este momento está aprobada por la Comisión 4 del Parlamento Andino, que es la que se encarga justamente de estos temas, pero en las próximas reuniones del Parlamento nosotros haremos que se apruebe en el Pleno mismo, en cuyo momento inmediatamente transportaremos esta norma ya aprobada por el Pleno al Ministerio de Agricultura, a Serfora o Sinfor, con los cuales ya hemos consultado, pero no se le hemos presentado oficialmente porque requerimos la votación en el Pleno, que estoy seguro va a ser unánime, pero ya en ese momento cumpliremos con la formalidad para poderla derivar a los ministerios y organizaciones del Perú. Muchas gracias. Congresista Bustamante, por favor. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer al parlamentario Juan Carlos por su presentación, ha sido muy interesante, me ha gustado, pero tenía tres pequeñas observaciones o preguntas, no sé. Una es que
Bueno, la más pequeña es que me perdí el contexto de la referencia que hizo al hongo Penicillium notatum como base de todos los antibióticos. No entendí qué quiso decir con eso, porque en realidad la penicilina ya no es ninguna base para todos los antibióticos. Y no entendí el contexto en que lo dijo, me gustaría que lo pueda aclarar. El segundo punto es que hay muchas cosas que hay en este informe que en realidad no son novedad para CERFOR o para entidades que actualmente cuidan de los bosques. Y hay muchos ángulos desde los cuales la gente cuida los bosques. Hay por ejemplo, el ángulo europeo, el ángulo alemán fundamentalmente, que es un ángulo de conservación. Quisiera que el bosque se quede como está toda la vida, o sea, que como que Europa se quede como hace 500 años, es decir, un bosque. En cambio, hay los que ven el bosque como una fuente potencial de desarrollo, y lo que hay que hacer es extraer maderas, porque hay que obviamente abrir el bosque para que se pueda desarrollar en otros aspectos, agricultura, industria, en fin, para que pueda haber ciudades de tamaño razonable. Pero esa es una visión que no es compartida por la gente, por ejemplo, de Europa. Ellos lo que quieren es que no toquemos una rama más y dicen falazmente que la Amazonía es el pulmón del planeta, y eso es totalmente falso. El pulmón del planeta, si se puede hablar de pulmón en el planeta, es los océanos. La Amazonía es una pequeñez, al contrario. Dicen que el efecto es realmente tas con tas, porque así como consume CO2 o fija CO2, también lo produce. Entonces es y el efecto invernadero tiene más que ver con el monóxido de carbono que con el CO2. Pero no voy a entrar en ese detalle, pero simplemente sí enfocar el hecho de que acá hay muchos intereses. Está claro, el interés de Interpol es diferente que el interés de las ONGs ambientalistas, de izquierda fundamentalmente, y de las ONG ambientalistas patrocinadas por gobiernos europeos, que tienen una visión no necesariamente de izquierda, pero sí tienen una visión culposa. Ellos, como se sienten culpables de haber destruido el mundo con guerras y con invasiones recientes, y además destruyendo su propio continente, pues ahora lo que quieren es que nosotros no usemos nuestro continente. Entonces, hay quienes piensan distinto, piensan que la Amazonía debe desarrollarse y para eso la tala es importante, pero aquí a lo que llamamos tala ilegal es algo que está pues definido de diferentes maneras. Quería un comentario de Juan Carlos en ese sentido, por favor. Y finalmente quería preguntar si en su estudio, en el estudio hecho por el Parlamento Andino, está contemplado el tema de los análisis de ADN en el tronco que se está exportando, porque se vende papa por camote, pues. Es decir, está prohibida, por ejemplo, la caoba, pero igual mandan caoba al exterior. Lo que pasa es que le llaman otra cosa. Y la única forma de saber si lo que se está exportando es realmente lo que se dice que es o lo que aparece en la guía de embarque es haciendo un análisis de laboratorio, muy sencillo, muy barato, análisis de ADN mitocondrial, pero que en Perú no veo que se hace. Y eso lo conoce la gente de CERFOR hace años, yo he conversado con ellos hace muchos años de esto. Entonces, yo no sé cuánto el Parlamento andino está interesado realmente en promover que las cosas sigan como están, en promover la visión europea, es decir, dejar la Amazonía como lo que es ahora un bosque simplemente sin mayor valor, o si lo que quieren es incorporarlo al desarrollo de, en este caso, los diferentes países que conforman la región andina, y si para ellos se está usando esta herramienta tan fundamental como es la identificación vía ADN mitocondrial de las especies. Claro, una vez que cuando uno ve el árbol, claro, es muy fácil saber qué especie es, pero cuando ve un pedazo de madera, hay quienes dicen, no, si esto no es caoba, y pues, es caoba.
caoba. Lo que pasa es que le ponen otro nombre, se exporta, y de eso hay mucho. O sea, hay mucha caoba que se exporta con otro nombre. Yo no sé cuánto de ello está contemplado en el informe, no lo he visto en la exposición, quizá esté en algún acápite, en algún anexo, o quizá lo dijo y me lo he perdido. Pero quería dejar esas precisiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Yendo en orden, de ninguna manera voy a discutir con usted, que es un doctor en medicina, sobre la penicilina. Solamente a lo que hemos llegado es que don Alexander Fleming, ¿no es cierto?, la descubrió prácticamente de casualidad, aunque muchos dicen que no la descubrió él, sino otras personas. En todo caso, ahora la penicilina y muchos otros antibióticos son pues artificiales, ¿no es cierto?, son hechos en laboratorios, de manera que sí, yo ahí solo tengo que decir que el origen fue natural y ahora el origen, por supuesto, ya es artificial, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas artificialmente. Eso respecto al primer punto. Respecto al segundo, que tiene que ver con los intereses, efectivamente, tiene usted razón, Serfor o Sinfor y todos aquellos con los que hemos hablado tienen muy claro que hay muchos intereses alrededor, desde los que quieren que no se toque la Amazonía por completo, hasta los que quieren depredar también, de alguna forma. Y en el interín, pues hay varias actividades que pueden ser fomentadas, que pueden ser desarrolladas. Lo que menciona usted del tráfico de caoba, llamándole de otra manera, justamente es una forma de lavar una especie por la otra, es decir, de usar una denominación cuando en realidad se trata de un producto de mayor valor. Con respecto a la caoba, es un caso interesante. Hay una isla en el Pacífico que es la gran productora de caoba, a la que no dejan entrar a nadie, porque el gran problema de la caoba es un trepanador, es decir, es un insecto que una vez que entra al árbol ya no hay manera de sacarlo y solamente quedan vivos de 2 a 3 árboles de caoba, porque este trepanador es realmente fatal, letal para el árbol. Nos está pasando en el tema del ADN, y ahí sí yo creo, congresista, que nos podemos referir al Convenio de la Diversidad Biológica de 1992, donde se tratan estos temas justamente de lo que es la biodiversidad y los temas de origen. Creo que el mejor ejemplo para el Perú de lo que es perder estas oportunidades por el no control de las especies es el caucho. En realidad el límite del Perú no debería ser el río Putumayo, ¿no es cierto?, sino el Caquetá, porque entre el Putumayo y el Caquetá los sembríos de caucho, y ahí estamos hablando de 1900, producían una riqueza gigantesca y estaban en manos en realidad de un señor peruano, el señor Arana del Águila. Ahora el caucho se produce en Indonesia, se produce en Malasia, porque cuando cualquier cultivo es un negocio muy bueno, inmediatamente se contrabandea a otras partes para tratar de manejarlo o controlarlo en otro lugar. Usted en eso tiene toda la razón. El control, ¿no es cierto?, de nuestras plantas originarias es básico. Ahora creo que es un poco tarde, porque muchas de estas especies se han llevado a otros lugares del planeta, y entonces estamos ante una competencia que no hubiéramos deseado si se hubiera controlado un poco mejor. Tiene usted razón con respecto a esto, pero el convenio de 1992 lo trata junto con otros convenios posteriores. Sí encontramos, porque nos hemos reunido mucho con Osinfor, con Serfor, que ellos tienen toda la voluntad, a veces no tienen los recursos porque estamos hablando de zonas muy alejadas. Llegar al Alto Mazán en Loreto pues es una cosa esforzada, pero yo creo que esta reunión que tenemos con el Congreso, con esta comisión particularmente, nos va a llevar a tener otras reuniones donde podamos reforzar a la parte ejecutiva de la administración de los bosques, que en nuestro caso viene con el aporte de los otros 4 países del Parlamento andino. Yo coincido con el congresista Bustamante por completo. El tema de los intereses, tanto por el lado de extraer la madera como por el lado de no tocar absolutamente nada, tienen que ser balanceados, ¿no? Y ahí yo tomo una frase de la línea jasídica judía que dice que el arte de gobernar es el de equilibrar el interés individual con el interés colectivo. Yo estoy seguro que vamos a tener más reuniones con la comisión, porque veo que tenemos puntos en común bastante más de los que podíamos sospechar. Gracias, congresista. Muchas gracias, señor congresista. Luego de todas las preguntas planteadas, ¿alguna intervención más? ¿Alguien que desee preguntar? No habiendo más intervenciones,
Agradecemos la participación del parlamentario andino Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa y lo invitamos a retirarse de la sala cuando estime pertinente. Muchas gracias.